Bien, oremos a nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, querido Dios, Señor de nuestras vidas, Padre nuestro, que estás ahí en los cielos, siendo Rey, siendo soberano, siendo el que domina cada circunstancia de tu universo, de tu creación, y sabemos que de una forma muy especial de nuestras vidas también. Agradecerte este tiempo que nos das, el ánimo, el deseo de poder tener un tiempo, unas horas, Señor, para dedicarlas al estudio de tu maravillosa y excelsa persona, de tu palabra, de tu revelación. Agradecerte porque nos das las ganas, Señor, y sabemos que estos tiempos, sin lugar a duda, nos fortalecen no solo la fe, sino nuestro amor, nuestra admiración por ti, Señor, la alegría de saber que este ser tan inmenso como eres tú es nuestro Padre, que nos ha amado, que nos ha abrazado. Gracias por tener este tiempo y poder invertirlo en ti. No hay tiempo mejor invertido que el que se invierte en ti y para ti. Y gracias por beneficiarnos con este tiempo. Señor, gracias por los que estamos. Señor, oramos por los que no están. Tú sabes las razones si van a estar o no van a estar. Te pedimos que tú les bendigas y aprovechamos también de agradecerte que esté nuestro pastor Raúl con nosotros. Me escucha, Señor. Y, Señor, ¿cómo no aprovechar de orar juntos? Tu palabra dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en una cosa y la piden, tú respondes. Señor, y oramos por nuestro hermano Daniel, para que tú te glorifiques en él. Señor, todos estos tratamientos son tan pesados, tan cansadores. También esto afecta el ánimo, Señor, los sentimientos, las emociones, y porque somos seres integrales, también afecta nuestra vida interna, la vida de nuestro espíritu, Señor. Por eso oramos por nuestro hermano, para que tú le puedas fortalecer ahí en Antofagasta, en este tiempo de, de radiación, Señor, que está recibiendo su cuerpo, y que tú te manifiestes en un milagro. Te lo pedimos porque sabemos que eres poderoso para darnos esta respuesta y concedernos el milagro que no solo los que estamos aquí estamos pidiendo, sino allá en Arica, nuestra amada iglesia, Jehová Jireh, los hermanos de la amada iglesia, Jesucristo vive, los que estamos aquí, Señor, y tantos otros que conocen a Daniel y están orando por él, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, su vida una vez más, y nuestras vidas también, para poder tener una bendición plena en nuestros corazones en este tiempo de estudiar tu palabra. A ti sea el honor, la alabanza, la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro tiempo de estudiar la palabra. Ya la última clase terminamos de hablar sobre estas características de nuestro Dios, del Señor, eh, que son atributos que le hacen absolutamente único, absolutamente incomparable, pero también le hacen trascendente. ¿Qué significa esto? Que es un ser absolutamente independiente, es el único ser, ¿sí?, que depende de sí mismo. No hay ningún otro ser, y esto se refiere a las criaturas, ¿no? Porque en la existencia misma de las cosas solo existen dos tipos de seres, ¿no? El ser único, que es nuestro Dios, y las criaturas, ¿sí? Creados, sean criaturas vivas, sean criaturas inertes, todo es creado, ¿no? Y en ese sentido, la creación tuvo un comienzo, como hemos visto, pero este ser maravilloso no tuvo un comienzo ni va a tener un fin. Es un ser absolutamente infinito, es un ser que es eterno, ¿sí? En otras palabras, no tiene ni límites de dimensiones, ni límites de tiempo. Él está por fuera de todo esto,
¿sí? Y es un ser absolutamente inmutable, Él no cambia, no varía, es el mismo, ¿sí? En su existencia. Eh, y todo esto lo sellamos, sí, con el último atributo que es perfección, donde se realza en este atributo, ¿no? El hecho de que Él no necesita de nada ni de nadie, Él es absolutamente dependiente de sí mismo, tiene existencia en sí mismo y por sí mismo, y entiendo que todos estos términos, estas palabras, podrían sonar hasta un poquito medias, sí, complicadas, eh, pero es bueno decirlas porque así nuestra mente va recibiendo, nuestro corazón van recibiendo estos términos y nos vamos familiarizando con ellos para poder abordar un poquito más profundo la realeza de nuestro Dios, ¿sí? Lo que realmente Él es como ser supremo, ¿ya? Y todas estas características maravillosas que Él tiene lo hacen absolutamente, valga la redundancia, absolutamente único, absolutamente incomparable, ¿ya? Eh, por lo tanto, trasciende absolutamente a cualquier percepción humana, ¿ya? Eh, estas características lo hacen ese ser trascendente. Él, si nada existiera, él está existiendo, eh, pero es todo lo contrario, todo existe porque él lo ha decidido, porque él lo ha querido. Eh, ahora, antes de seguir un poquito adelante con los atributos, siempre es bueno meditar un poquito, ¿no? Y traerlos a nuestra vida. Y creo que es buena la pregunta, ¿cómo afecta eh, este conocimiento de Dios nuestras vidas? ¿Cómo debería afectar este conocimiento? Yo les dije al principio que son cosas que tal vez nosotros sabíamos, ¿sí? Algún aspecto, tal vez sí hemos aprendido algunas cosas nuevas, otras sencillamente las hemos recordado, pero siempre el enfoque de cada estudio, la idea es que sea una obra del Espíritu Santo que lleve a refrescar este conocimiento sublime que Dios nos ha dado a través de su palabra. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos afecta realmente ya cómo influye este conocimiento en nuestras vidas, ¿sí? Porque al ver tanta grandeza, ¿no? Lo decíamos y lo hemos dicho, lo he dicho varias veces, no hay ningún otro Dios inventado por el ser humano, no existe. A nadie se le ocurrió ni se le podía ocurrir un ser como este. Solamente al ser que tiene estas características y que decidió revelarse a nosotros. Por lo tanto, nosotros sabemos esto de Él porque Él quiso que nosotros lo supiéramos, porque Él nos dio la posibilidad de saberlo, ¿ya? Y por eso lo podemos saber, ¿sí? ¿Cómo no, nos afecta a nosotros saber y conocer tanta grandeza, ¿no? Eh, grandeza que, valga la redundancia, va más allá de lo que incluso podemos entender, ¿sí? Eh, y quiero motivarlo a que pensemos, primero que nada, obviamente, eh, que esto debería afectar nuestra percepción de Dios, ¿no? Cómo lo vemos, cómo nos ponemos de cara a Él. Debería afectar nuestra forma de orar, no en el sentido de hacer mejor nuestra oración, sino de vivificar nuestra oración, ¿no? Eh, porque ya cuando el Señor se encarga de vivificar todo esto, de renovar todo este conocimiento en nosotros, uno se acerca a Él mirándolo de una forma más profunda, ¿no? O debería ocurrir eso, ¿no? Eh, esto afecta nuestra adoración eh, y, y, tendría que motivarnos, ¿sí? De una forma u otra a verle de una forma más gloriosa, más grandiosa. ¿Ya? Al ver tanta grandeza, no puedo quedarme donde estoy. Algo tiene que ocurrir, ¿sí? Y esto lo produce la palabra del Señor, ¿sí? Pero también recordemos que nosotros somos los que recibimos la palabra, ¿sí? Y también hay responsabilidad de nosotros de cómo usamos esa palabra, cómo la aplicamos a nuestras vidas. Entonces, eh, ¿cómo lo aplicamos, por ejemplo, en nuestro accionar diario? ¿Ya? Eh, cada una de estas características. ¿Ya? Ahora, yo intento no pensar mucho en esto cuando voy manejando, porque ustedes entenderán, ¿no?
es medio complicado cuando uno va manejando y se pega una volada, por así decirlo, en el sentido bien chileno. Eh, Prefiero parar por ahí, ¿no? Y detenerme, eh, porque la idea es que esto cautive nuestra mente, hermano. Sí, me atrevo a decirlo. La idea es que el conocimiento de Dios cautive completamente nuestro ser, nuestro corazón, nuestro pensamiento, eh, al punto de que cada vez Él sea eh, absolutamente preeminente en todo lo que somos y hacemos, ¿no? Como decía, debería afectar nuestra oración, el acercarnos, el arrodillarnos, eh, incluso al pedir o al adorar o al alabar o al agradecer, teniendo esta perspectiva de que es este ser que, como decíamos la semana pasada, pareciera que se nos alejara tanto, ¿no? Es un ser tan lejano a nuestra realidad, tan insignificante como seres humanos, ¿ya? Pero debería afectar, ¿no? Debería afectar nuestra forma de adorar, como, de alabar, como lo veíamos la vez pasada, ¿sí? Cada uno de nosotros en las iglesias donde estamos perseverando, ya es interesante que uno aprende a no criticar, ¿sí? Porque cada iglesia tiene su norma, pero sí ser capaces de darle al Señor lo que Él merece, ¿sí? Más allá de lo que nuestra iglesia local podamos, nos pueda brindar, ¿ya? Como medios. Por eso creo que me extendí un poquito en el tema de la música la vez pasada, ¿sí? Eh, Compartía el domingo con los hermanos, me tocó predicar en la iglesia, compartí la palabra, donde nos estamos congregando con Benjamín y con la Muri, y el Señor ponía en mi corazón recordar lo que el Señor le dijo a los 70, ¿se recuerdan? Cuando vuelven con gozo, ¿sí? Con el corazón apretado, ya exuberantes de gozo, porque el Señor les dijo, vayan y sanen, ¿sí? Sanen a los enfermos en la ciudad donde estén. Y ellos llegan y no solamente experimentaron eso con la autoridad que el Señor les dio, no solamente hubieron sanidades, sino que más encima se atrevieron a imponer manos sobre los endemoniados, y dice que ni los espíritus se nos sujetaban y ellos estaban tan felices. Ahora yo entiendo humanamente, claro que sí, que no, ¿no? Pero el Señor los llama a terreno, ¿no? Y les dice, el gozo real, eh, la razón real del gozo de ustedes, de la gratitud más profunda y eterna, debería ser que sus nombres están escritos en los cielos, ¿ya? Eh, y esto es gracias a Jesús el Señor. O sea, el gran gozo es, para nosotros debería ser la obra del Señor. Entonces, la pregunta era a la iglesia, ¿qué necesitamos más que saber la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, como para tener el gozo de cada día domingo, cada vez que nos congregamos, de ir, juntarnos con nuestros hermanos y agradecerle, ¿ya? Y no necesitamos de los músicos, no necesitamos de un ambiente especial, no necesitamos absolutamente de nada más que eso. Si lo tuviéramos en mente, eh, sería suficiente para tener reuniones donde adoraríamos con todo el corazón. Bueno, yo le decía a los hermanos, esto sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Pero al ir conociendo la grandeza de Dios, creo que esto, el conocimiento nos va ayudando a que esto sea una realidad. Así que debería afectarnos, ¿no? Siempre. Compartíamos con un hermano que me hizo algunas preguntas al final, ya. Entonces, él decía, eh, hay veces que uno mira a los hermanos y pareciera que no estuvieran tan lejanos a la alabanza, a la adoración. Entonces, eh, lo primero que yo le salió en mi corazón ahí fue decirle, primero que nada, que yo tengo que estar preocupado, como decía la hermana Miriam, ¿cierto? Yo me olvido de todo el mundo y me enfoco en Dios y le doy nomás, ¿ya? Porque si uno se pone a mirar para el lado, como decía muy bien usted, hermana Miriam, el lunes pasado, al final vamos a terminar frustrados, ¿no? Pero lo otro que compartíamos con este hermano también era el hecho de que al final y al cabo, eh, nosotros deberíamos entender que eh, la alabanza que le debemos al Señor es producto de este conocimiento. Y hay gente que no alaba al Señor de verdad, eh, no porque no quieran, hermanos, sino porque no pueden. Hay gente en nuestra iglesia que no alaban al Señor, no pueden hacerlo. ¿Y saben por qué no pueden hacerlo? Bueno, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿no? Es porque no conocen al Señor. ¿Sí? No conocen al Señor.
Hay gente en nuestras iglesias que no conocen a Jesús, de verdad, ¿ya? Han asistido a una iglesia, van por religiosidad, van porque se sienten bien. Hermanos, ¿cuánta gente que en la sociedad no cristiana, en la sociedad secular, son mal mirados, ¿no? Se les hace bullying, no son queridos, son parte de un grupo, nadie los toma en cuenta. Y llegan a un templo evangélico, ¿no? Y se les ama, se les quiere, se les da oportunidad. Llegan a ser predicadores, coordinadores, ¿sí? Oh, y todo eso. Parece que, wow, aquí me gusta estar aquí porque aquí sí me aman y me quieren. No es malo ese sentimiento, pero no es la gran razón, ¿sí? No es la gran razón. Eh, y gente así sigue caminando sin conocer a Dios, ya, sin conocer a Dios. Imagínense nosotros tocando estos atributos, si todo el mundo conociera esto, que está en la palabra, nosotros sencillamente estamos recapitulando lo que la palabra nos ha enseñado y lo que está ahí. Imagínense a la gente cómo reaccionaría, ¿no? Si la gente no conoce a Dios, no conoce estos grandes atributos de Dios, ¿cómo lo va a alabar? Hay mucha gente que alaba a Dios o cree alabarlo cantándole un canto, pero solo repetición, nada más que eso, repiten lo que otros hacen, ¿ya? O porque sienten en algún momento una emoción linda y se vuelcan y lloran, pero cuando comenzamos a conocer a Dios, cuando comenzamos a conocer a Jesucristo, todo eso pasa en un segundo lugar. Ya no es si siento o no siento, ¿sí? Ya no es si me quieren o no me quieren, ya no es si estoy o no estoy en medio de un grupo semejante a mí, sino que sencillamente voy ahí y le doy a Dios lo que yo sé que Él merece. ¿Ya? Todas estas cualidades de Dios nos llevan a un punto, queridos hermanos, y esto es a reconocer la dignidad de Dios. Eh, Hermanos, solo estos atributos ya nos muestran a un ser digno de alabanza, ¿no? Digno de absoluta admiración. Un ser así no pasa inadvertido para aquellos que conocen o que están aprendiendo sobre esto. No, pasa a ser un ser admirable, maravillosa e inefablemente admirable. ¡Wow! Y ahí donde nace de lo más profundo del corazón, ¿quién como tú, oh Señor, no? ¿Quién como tú? No hay nadie. ¿A qué te compararé? Me, me quedan mis palabras cortas y lo único que puedo hacer es agarrar ciertas palabras y repetir las palabras de los escritores bíblicos y hacerlas mías, ¿ya? Y adorarte y alabarte, digno de admiración. Creo que me entienden, ¿no? La dignidad de Dios es ver a un ser con estas cualidades, ya es digno de admiración absoluta, independiente de si Él nos da cosas, si Él responde a nuestras oraciones, si Él nos bendice o no nos bendice, si Él nos mira o no nos mira, ¿cierto? Si Él nos conoce o no nos conoce, no importa, todo queda a un lado, todo queda al lado del río. Y el río sigue fluyendo y ese río es la dignidad de Dios. Dios es digno, absolutamente digno de nuestra admiración y producto del reconocimiento y de esa admiración, la adoración, la alabanza. Sí, digno eres porque hiciste todas las cosas, digno eres porque eres de quien dependen todas las cosas, digno eres por tu grandeza, por lo inefable y maravilloso que eres. Nadie como tú, y se nos van repitiendo las palabras, ¿no? Es como muchas veces algún hermano ha dicho, se me queda corta la palabra gracias, digo gracias, 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 y ojalá pudiera inventar una palabra, ¿no? Y ahí cuando dan ganas de hablar en lengua, ¿no? Hablar en lengua, poder, en otro idioma, seguir agradeciéndole al Señor lo que ha hecho en algún momento con nuestra vida. Pero la dignidad de Dios eh, siempre tiene que ver con su persona y con sus grandes obras, ¿ya? Así que creo que de esta forma debería afectarnos, ¿no? Eh, cuando nos toque hablar del Señor a otros, también debería afectar, comenzar a enfocarnos, no en hablar de la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? En otras palabras, vivir enfocados en este ser supremo que es nuestro Dios, ¿ya? Pero también creo que tanta grandeza nos debería pasar la cuenta en nuestra autopercepción,
¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vemos? ¿Sí? Yo sé que no es bueno cuando alguien le dice, hermano, ¿quiénes somos nosotros? Somos unos gusanos que nos arrastramos por el piso, ¿no? Ante la presencia del Señor. Muchas veces se criticó esa forma así porque, claro, vienen los hermanos con un conocimiento más profundo. Dicen, ¿cómo vamos a ser gusanos? Somos hijos del rey, ¿sí? Somos hijos del Altísimo, somos hijos, somos príncipes. Apocalipsis dice que somos un reino para él, de sacerdotes. ¡Wow! Entonces, yo no soy gusano, usted será gusano, hermano, pero yo no, ¿sí? Pero también uno entiende un poco cuando comienza a conocer a Dios, un poquito el sentimiento del hermano. Si es que este hermano, esta hermana que dijo, soy como un gusano, si que lo está usando como una figura al ver tanta grandeza, ¿no? En ese sentido, ¿ya? O también en el sentido de indignidad, porque también está el otro lado, ¿no? Somos indignos, ¿no, hermano? ¿Cómo te sientes indigno si el Señor te dignificó, la obra de Jesús te dignificó? Amén, digo yo, por supuesto. Pero también uno entiende ese sentimiento en los hermanos, si es que han visto la gloria de Dios, no es que se han imitado, por ahí escucharon, ¿cierto? Un cántico que decía que somos como gusanos, ya que nos arrastramos, o por un sentimiento de mucha gente, de una autopercepción equivocada de sí mismo, ¿cierto? Una muy baja autoestima. Eh, entonces, hay que ver de dónde salen esas palabras, ¿sí? De dónde nacen. Pero si nacen, el sentimiento de indignidad no podría estar ausente en seres tan, y perdonan la palabra que voy a usar, tan insignificantes como nosotros. Y somos insignificantes no porque nosotros en sí mismos nos creamos, nos veamos como insignificantes, sino al compararnos con este ser tan majestuoso, tan grande. Cualquier cosa, hermano, el universo mismo pasa a ser insignificante en su grandeza al compararlo con un ser que creó este inmenso universo que nos asombra cada vez más con todos los descubrimientos que se van haciendo. Y ahora quiero explicar un poquito esto. La insignificancia no se refiere ya a que nos mal miremos, sino que la insignificancia se refiere a lograr ver a Dios tan grande como Él es y al entender nuestra posición ante Él. Somos seres ínfimos. Tal vez esa palabra suena mejor que insignificante. Ya, somos ínfimos, somos efímeros, pasajeros, al compararnos a un ser tan espléndido, tan glorioso, tan maravilloso como este ser que es nuestro Dios. Eh, y aquí es donde entra la pregunta, ¿soy importante o no importo? Creo que algo vimos, ¿no? La semana pasada sobre el tema de que si somos importantes o no, ¿no? Somos importantes para Dios. ¿Somos insignificantes? Sí, somos insignificantes ante Él. Pero a la vez, el hecho de que Él nos conozca esa insignificancia ante su grandeza, también es real, que dejamos de ser insignificantes si en cuanto al valor, pero en cuanto a aporte, seguimos siendo insignificantes. ¿Sí? Eh, el valor que se nos dio nos saca de la insignificancia valórica, ¿ya? Y nos pone en un sitial de mucha significancia, de mucho valor. Somos de valor, por supuesto, pero no es nuestra existencia, no es nuestra humanidad, no es nuestra individualidad la que nos hace, sí, de valor. Es el valor que este creador puso por nosotros, ¿sí? Él decidió, ya, a ver, ¿cuánto va a valer Marcelo? ¿Sí? ¿Cuánto va a valer Norman? ¿Cuánto va a valer Jorge? ¿Cuánto va a valer el Darien? ¿Cuánto? Ya. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a pagar para salvar a estos muchachos? ¿Sí? Y menciona a mujeres porque no he mencionado ninguna, no vayan a hacer cosas que después me traten de heteropatriarcal, ¿ya? ¿Qué voy a hacer por Sandra, por Miriam, por Lisette, ¿sí? Por la Jasmincita que tal vez está escuchando ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto yo decido que vale esta gente? Yo te ya sabes su precio, hermano. Sabemos el precio que Dios nos puso.
pero es el precio que Él puso, ¿ya? Y esto nos va mostrando a un ser tan inmenso, pero que a pesar de ser tan inmenso, tan independiente, tan trascendente, y sin embargo decidió relacionarse con nosotros. ¿Sí? Literalmente rebajarse ya por nosotros. ¿Ya? Y como dicen algunos hermanos, abrazarnos al morir el Señor Jesucristo en la cruz con sus brazos abiertos, como algunos románticamente o poéticamente dicen, ¿cierto? Murió con los brazos abiertos para poder abrazar a toda la humanidad. Entonces, ¿somos importantes? Por supuesto que lo somos, pero somos importantes por el valor que Él nos da, ¿sí? Somos insignificantes, somos significantes en valor, por supuesto, por el valor que Él nos da. Pero al ver a un ser tan grande, bueno, ¿por qué hay jactancia en el ser humano? Y no voy a hablar de los que no son cristianos, hermano, voy a hablar de los creyentes, ¿sí? ¿Cómo hay cristianos que hagan el cuento de que ellos son tan importantes? Y se dan cuenta, aquí hay el problema del equilibrio. No logran entender que son importantes porque se les hizo importantes, no porque lo sean. ¿Ya? Y tienden a creerse, en primer lugar, superiores a otros. Y aquí es donde uno no entiende, ¿no? Cómo hay gente, y esto no solamente los líderes, hay gente que no es ni líder y se creen sumamente importantes, más importantes que otros. ¿Por qué? Porque saben más de la Biblia, porque según ellos son más maduros. Hermano, la madurez es todo lo contrario. Entre más maduros somos cristianamente, más maduros espiritualmente somos, nuestra capacidad de percibirnos como más pequeños, esa es la realidad, hermanos. Se va volviendo una realidad. Es como Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Hablando de los pecadores, ¿sí? Yo soy como un abortivo, ya, al compararse con los otros apóstoles. ¿Qué era falsa modestia la de Pablo? No. Es que Pablo tenía muy claro quién era Dios, quién era Él, ¿sí? Y también sabía cuánto Dios había pagado por Él. Entonces, la humildad debería ser una característica nuestra, hermanos. Yo no quisiera que en algún momento alguien escuchara estos estudios y dijera, ah, ya, estos son otros más que se creen con toda la verdad. ¿Sí? Que digan, ah, ya, este hermanito, hermano que dije, el culto, hay otro que se cree la verdad. Están todos equivocados menos él. ¿Ya? Porque eso se puede dar. ¿Sí? Entonces, creo que nosotros sencillamente hoy no estamos enfocando en lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? Le estamos dando un enfoque devocional, que creo que es la idea, ¿no? Pero sí nos vamos a topar con que muchas iglesias, y esto es tristemente una realidad, no están enfocadas. Y esto no tiene nada que ver con que alguien tenga mejor doctrina que otro. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la gente, hermanos queridos. Y a esto yo les quiero llevar. Si antes yo lo creía, hoy día lo creo con mayor razón. La iglesia, una iglesia local, no hace a sus miembros. Los miembros de la iglesia local hacen la iglesia local. La iglesia local es la manifestación de los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de ti y de mí, ¿sí? Y somos nosotros los que hacemos y le damos características a la iglesia local. Y nosotros podemos ser un aporte, no importa el nombre que tenga, podemos ser un aporte, primero que nada, enfocándonos correctamente en nuestra relación íntima con Dios en casa, para luego poder proyectar en nuestras iglesias locales eso. Pero fíjense que no es la idea de querer imponer, es proyectar, es como, hermanos queridos, permítanme ser bien cara dura en esto, es como Moisés bajando de los 40 días, ¿no? De los segundos, no de los primeros. Y baja, ¿cierto? Y su cara irradia, ¿no? Y el pueblo, wow, se ve afectado por eso. Eh, y esto ocurriría en cada iglesia, si cada hermano pudiera bajar del monte, ¿sí? Con su cara radiante de la presencia del Señor, y llegar a los cultos y entregar lo que al Señor, darle al Señor lo que tiene que dársele, nada más. Ahora, ¿por qué se produce este problema, hermano?
porque tristemente en nuestras iglesias, y algo que nosotros como iglesia en Jesucristo vive también sufrimos, porque no estábamos exentos, que terminamos siempre muy cerca de ceder al formalismo, a estar cuadrados, ¿no? No sé, les doy un ejemplo que pasaba en nuestra iglesia en Jesucristo vive. Al principio dábamos tres gloria a Dios, ¿se recuerdan los más antiguos, no decir los más viejos? No, ¿ya? Se daban tres glorias a Dios. Dejamos de dar tres glorias a Dios porque lo dijimos, como muy religioso, ¿no? Y lo cambiamos por los aplausos. No sé si se recuerdan. Harto aplauso, ya después de cada aplauso. Pero con el tiempo, yo de repente veía a los hermanos y los hermanos aplaudían por aplaudir. Era lo mismo que dar tres gloria a Dios. Creo que era más espiritual dar tres gloria a Dios que solo aplaudir. ¿Ya? Creo que ninguna de las dos cosas, ni el aplaudir, ni el dar tres gloria a Dios está malo o está bueno. Si no es porque lo hacemos, ¿no? Es la intención con que hacemos las cosas que hacemos. Yo puedo darte gloria a Dios, no tengo ningún problema en darlas, pero si se las doy de todo corazón al Señor, si solamente voy a estar parando y dar tres gloria a Dios porque el pastor me dijo, demos tres gloria a Dios, porque el coordinador, la coordinadora, el hermano, la pastora, el líder me dijeron, demos tres gloria a Dios, y me paro y doy tres gloria a Dios porque me lo dijeron, por favor, mejor no doy ni digo eso. Creo que al final termina siendo una ofensa para el Dios que estamos conociendo, ¿no? Y lo mismo, aplaudir, ¿por qué? ¿Cierto? Cuando estamos aplaudiendo, hermanos, y aplaudimos solamente por aplaudir, le estamos dando toda la razón, ¿cierto? Al profeta Ricardo Arjona, toda la razón, ¿sí? ¿Han escuchado la canción, cierto? Dice, dentro de todas las cosas que dice, la famosa canción Jesús no es verbo sino sustantivo, ¿no? O al revés, no, es verbo, no sustantivo, ¿ya? Dentro de eso, él dice, Jesús no sabe por qué en el culto lo aplauden. ¿Sí? Y efectivamente, el tipo tiene razón. El Señor no entiende cuando hay gente que aplaude solo por aplaudir, pero sí el Señor sabe muy bien cuando le aplaudimos de corazón. Sabe que cuando lo estamos haciendo de todo corazón, mirándolo a Él, enfocado en Él sabe que le estamos dando gloria. Así que si no lo hacemos correctamente el aplauso, le vamos a estar dando la razón a Ricardo Arjona. Y justamente quiero tomar el hilo que estaba tocando, ¿no? La grandeza de Dios nos lleva a ver cuán pequeños somos, y que no debería haber ningún rasgo de altivez en nosotros, ni para con Dios ni para con nuestro prójimo, ¿no? Todo lo contrario, debería haber una profunda humildad, la mansedumbre, citando el fruto del Espíritu que citaba nuestro hermano Marcelo también en delante, ¿no? Nos debería llevar a inclinarnos ante Él, ¿sí? A no ser soberbios. Y aquí, para pasar al siguiente punto, saben, hermanos queridos, lo complicado, voy a ir bien directo al tema. Lo complicado es salir de una iglesia y encontrar otra. Eso es y es lo peligroso. Entonces yo creo que uno tiene que empezar más, no moverme hasta que el Señor no me diga que me mueva. Y creo que aquí tenemos que creer en este Dios tan poderoso, que es tan poderoso como para hablarnos, como para decirnos, Señor, si tú realmente quieres que me mueva, muéveme, dímelo, necesito moverme. Y si no, permíteme vivir, ¿sí? Sin tener que ceder, ¿ya? Porque creo que al final en esto también somos probados por el Señor, ¿no? Al estar en una iglesia como el caso suyo, por hermano, ¿cierto? Creo que va más por ahí, porque yo, a ver, como hermano de ustedes, y como el que estoy enseñando, ¿no? A mí sería radical decirle, ¿sabe qué, hermano? Usted no puede estar en una iglesia así, sálgase, busque otra. Pero ¿qué va a pasar en el tiempo que usted busque otra? También me preocupa eso, ¿no? Entonces, cuando Dios diga así, salte, es porque sin lugar a duda, Dios en algún momento, usted se encontró con algún hermano, alguna hermana que le invitó, y usted fue, y aquí, sí, hermano, y entre nosotros lo digo, ¿sí? Entre comillas, esta iglesia es mejor que la otra, porque tristemente, hermano, esto es una realidad. Sí, aunque suene duro, suene fuerte, pero en realidad hay iglesias que son mejores que otras, ¿sí? Y todo tiene que ver con el rumbo que se le da a la iglesia local, ¿ya? Hay iglesias donde sí se está predicando a Jesucristo, donde sí se está predicando a Dios, ¿ya? Y hay iglesias muy grandes, donde incluso también se está predicando, no sé, los atributos de Dios, pero se están predicando solo como teología, y a la gente le entra aquí nomás, ¿sí?
pero sus líderes, sus maestros no los llevan a aplicarlo a la vida diaria. ¿De qué sirve? No sé si me doy a explicar, ¿no? Hay iglesias que aparentemente podrían ser muy buenas, pero no lo son. Entonces, el punto es no moverme hasta que Dios me diga que no me mueva, pero sí tener claro de que si yo estoy yendo a una congregación donde me siento y donde escucho la palabra y la palabra no me edifica, eso es un síntoma grave. Eso sí que no lo puedo desconocer, hermana Miriam. Es grave. Y bien, entonces, eh, sí nos tiene que afectar. Y yo creo que eso es lo más importante, mis queridos hermanos, es permitir que nos afecte. Y yo agradezco a Dios si lo está haciendo. Significa que nuestros tiempos de estudio están siendo fructíferos, porque al final de cuentas, lo que Dios es para nosotros, el cómo es Dios, el cómo es su persona para nosotros, es como nosotros vamos a reaccionar ante Él, ante el prójimo, ante las circunstancias. Este mismo tema de la enfermedad, mis queridos hermanos, es un Dios tan tremendamente grandioso que ya por sí mismo no hemos tocado ni su omnipotencia, ¿no? No hemos hablado sobre la omnipotencia de Dios. Pero estas puras características ya nos muestran un ser que tiene que ser, pero tremendamente, me sonó así como medio flight, tremendamente poderoso, ¿ya? Porque es para reducirlo nomás, ¿no? Solo pensar, wow, si es eterno, si tiene existencia en sí mismo, si es perfecto, tiene que tener un poder magnífico, ¿no? Entonces, en base a eso mismo, nosotros decimos, Señor, creemos en ti, creemos que tú tienes el poder, la capacidad de producir sanidad a nuestros hermanos, en nosotros mismos, en fin, etcétera. Lo vamos aplicando de toda nuestra vida. Pero, amado, lo que más le animo es eso, ese tiempo de adoración. Hermana, mira, dele con todo nomás. Sí, hermanos queridos, nuestro tiempo a solas, de poder inclinarnos ante Él, de poder adorarle, sin lugar a duda, va a ser un tiempo muy fresco de darle al Señor lo que Él merece, en lo que su dignidad nos demanda que le demos, ¿ya? Eh, pasamos a este puntito, hermanos. Todo esto es el fundamento para nuestra fe. Fíjense que otra forma de aplicar todo esto es a nuestra fe. Por algo Dios dijo que el nexo entre el hombre y Él es la fe, ¿sí? Nuestro primer nexo con Dios, hacia Dios, ¿cuál es? No es el amor, no es el amor. Yo cuando llegué a Cristo, yo no llegué y le dije, Señor, yo te amo con todo mi corazón, ¿no? Muchos incluso llegan al Señor y le dicen, yo te despreciaba, ¿sí? Yo no quería nada contigo, absolutamente nada contigo. Hay un caso muy especial de una de las jóvenes que han llegado a nuestra iglesia acá, a la iglesia de Puente Alto. Llegó ella y cuando la vimos por primera vez, claro, uno decía, wow, va a ser complicado la visita a esta niña. Ya, por diferentes razones que no, no las voy a tocar, pero se complicaba. Saben que hermano comenzó a asistir a la escuela bíblica, eh, a los estudios que tengo con los jóvenes que estamos haciendo en Marcos, y Jesús conquistó su corazón, increíble. Eh, y ella se esfuerza, hay veces que viene sola, no viene ni con su papá, ¿ya? Porque su papá es cristiano, se bautizó el año pasado, y ella solita, ¿no? Empezó a asistir, fiel a la escuela bíblica, preguntando, haciendo acotaciones, ¿cierto? Sobre el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice uno? Es la palabra de Dios la que conquista el corazón, pero ella está reaccionando de una forma maravillosa a la palabra de Dios, ¿ya? Y, y es cuando uno dice, esta persona está tomando la palabra y la está aplicando, le está afectando. Eso es. ¿Y por qué les cuento esta experiencia? Porque es una persona nueva, con mayor razón nosotros que ya llevamos tanto tiempo conocer al Señor, ¿no? Y vuelvo a decir, creo que, hermano, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo, hasta cierto punto sí lo sabíamos, hasta cierto punto sí lo conocíamos, hasta cierto punto, ¿no? Pero el Espíritu Santo está refrescándonos esto para nuestra relación con Dios. Así que ánimo, mis queridos hermanos, y sobre todo la fe. Yo no llegué esta niña compartía la experiencia, decía, yo despreciaba a Dios, yo no quería nada, una rebeldía absoluta con Dios. Entonces, nadie llega al Señor diciendo, Señor, yo te amo con todo mi corazón. La gente le dice, no, yo amo a Jesús, amo a Dios con todo mi corazón, y nunca se han rendido a Él. Ellos sienten una emoción, pero no aman de verdad a Dios. El primer nexo que tuvimos con Dios, ¿cuál fue? La fe.
Se nos demandó, Dios mismo nos demandó la fe, porque por fe somos salvos, ¿cierto? Por la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, la fe es el primer nexo, pero no solo es el primer nexo, sino que es el nexo que a través de toda nuestra vida, mis queridos hermanos, nos va sosteniendo en Dios, ¿ya? Nexo que se va a terminar cuando lo veamos cara a cara, ¿sí? Eso lo tenemos claro. Ya no vamos a necesitar la fe, pero mientras tanto nuestra fe tiene que crecer. Entonces, la confianza en este tipo de ser, wow, confío en ti, Señor, ¿qué tipo de ser eres tú? Wow, y eso debería acrecentar mi fe. Sí, Señor, confío en que tú eres lo que dices ser. Y es más aún, hermanos, comienzo a entender su dignidad. Y llega un momento, mis queridos hermanos, en que ya uno no reacciona en adoración porque sintió algo, como lo decíamos antes, porque Dios me respondió mi petición, mi oración, porque me concedió lo que yo deseaba, sino sencillamente por lo que Él es. ¿Sí? Y esa frase que parece tan bonita, tan cliché en algunos, tenemos que adorar a Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es, pasa a ser vida en nosotros, ¿sí? Y nos transformamos en gente que reacciona a Dios por quien Él es, este ser magnífico y maravilloso. Lo creemos, nos aferramos a eso, vivimos de acuerdo a esa realidad, reaccionamos de acuerdo a esta realidad maravillosa de quién es nuestro Dios y lo hacemos en fe. Y obviamente se apasiona el amor, se enciende nuestro amor por Dios, nuestra pasión por Él, nuestra devoción por Él, nuestra adoración por Él, todo crece, todo crece a medida que le vamos conociendo. Pastor, Hermano de Marcelo, hecho, ese punto que usted toca, que claro, por fe nosotros nos acercamos a Dios, o Él nos atrae hacia Él. Porque realmente el amor, Dios nos manda a amarle. Amarás al Señor tu Dios, entonces no es algo que nazca en forma natural en nosotros el amar a Dios. Así es. Sin lugar a dudas, hermano Marcelo, así es. De hecho, tenemos que aprender a amarlo, ¿no? Uno aprende a obedecer, y una de las cosas que tiene que aprender a obedecer es ese gran mandamiento, que no expresa nada más que la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, ¿ya? Y sin lugar a dudas, yo miro para atrás y sé que hoy día amo al Señor más profundamente de lo que lo amaba hace 30 años, hace 15 años atrás. Mi amor ha ido creciendo, sigue siendo imperfecto, todavía necesita crecer, todavía de repente se pega su flaqueada, pero sé que lo amo más hoy, más que ayer, porque he entendido más profundamente la obra de Cristo también, y eso me lleva a amarlo más todavía, ¿ya? Y la dedicación termina siendo él termina siendo la gran dedicación de nuestra vida, la gran razón. Nuestros nombres están escritos en los cielos y eso se le debe a Jesús, entonces cómo no regocijarnos, cómo no hacerlo la razón de todo lo que hacemos y somos. Como dijo el apóstol Pablo, la Carlita siempre decía que era su versículo preferido, siempre me acuerdo, 2 Corintios, ¿no? Que no sé si habrá cambiado, ¿ya? Muy lindo, donde dice que si uno murió, ¿cierto? Por todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos, ¿cierto? Murió y resucitó por ellos. Hermanos, el Evangelio es aprender a vivir para Jesús. No tiene otro sentido, no hay ninguna otra ciencia, no es para aprender muchas cosas, ¿cierto? Sin sentido, llenar la cabeza, llenarnos de tantas cosas que hoy día nos quieren llenar la cabeza. No, es sencillo, es vivir para Jesucristo, es vivir por Él, para Él y vivir en Él. Bien, y este proceso de conocimiento, hermanos, va creciendo. Miren, y aquí es donde se nos suscita un problema, ¿no? ¿Cuánta gente, mis queridos hermanos? Antes hablábamos, ¿no? Hay gente que no conoce al Señor. ¿Cómo lo van a alabar? ¿Sí? ¿Cómo lo van a adorar si no lo conocen? ¿Ya? El hermano Norman nos contaba su experiencia. Hay un Norman antes y después de esta experiencia, ¿no? Hay una diferencia radical en cómo él está viendo a Dios hoy. Y eso afectó sin lugar a duda a su adoración, a su actitud hacia Dios, a la forma que ora él nos dijo, ¿cierto? La forma que él lo ve, por supuesto. Vamos conociendo a Dios. Y no significa que él nació ahí, en Cristo, no, él ya era salvo. Pero el tema es que el conocimiento va en progreso. Nunca nos olvidemos, el conocimiento de Dios es progresivo en nosotros. Por eso, si una persona se sienta y sigue sin aprender, hasta ahí no va a llegar.
Si una persona se siente satisfecha con ir al templo y escuchar una predicación que ni lo edificó, que le entró por un oído y le salió por otro, hasta ahí no va a llegar y no va a crecer. Y punto. Hasta que algo ocurra, ¡pum! ¿Cierto? Y, oh, sí, quiero conocer, sí, oh, y esta palabra me impactó. Y sea quien sea, lo importante es que Dios se encargue de avivar esa obra en nosotros. Y el conocimiento siempre es progresivo, necesitamos siempre estar creciendo. Nunca me olvidaron de la experiencia más llamativas que me ha tocado conocer, fue la que leí en el libro Hijo de Paz, que es un libro escrito por un misionero que fue a trabajar con unas tribus antropófagas, ¿sí? Por allá por Nueva Zelanda, en el sector de Oceanía. No sé si lo han leído. Se llama Hijo de Paz. Entonces, eh, las tribus tenían como virtud la traición. Era la virtud máxima en su cultura, la traición, ¿sí? Entonces el hermano comenzó a enseñarles, ya cuando logró entrar, y ellos decidieron escuchar el mensaje del Evangelio. Imagínense, estos hermanos misioneros tuvieron que aprender el idioma, traducir ciertas escrituras en el idioma de ellos, en fin, todo el tema para poder evangelizarlo. Y comenzaron a evangelizarlo y la gente empezó a juntarse. Ya, y el hermano partió desde el principio con la historia de Jesús, ¿sí? Jesús vino al mundo, nació, y listo, y comienzan, y todo esto. Y cuando llega Jesús, ¿cierto? La historia de Jesús llega al momento en que aparece Judas, ¿sí? Y sale que Judas traiciona a Jesús, ¿ya? Y va y Judas traiciona a Jesús y lo vende por esta, y se va y lo entrega. Dice que la tribu completa que estaba escuchando saltó en una algarabía, en alabanzas, todos amaron a Judas. Lo aplaudían, saltaban, ¡eh! ¡Judas, Judas! Para ellos el héroe más grande era Judas. Y el hermano misionero, hasta lágrimas le salieron, era tan fuerte, dice que para él fue tan impactante eso, que le chocó espiritualmente, lo choqueó, le dieron ganas de irse, de dejar todo tirado. ¿Cómo voy a seguir pegando a esta gente que alaba al traidor de mi maestro, a mi señor? Y para él fue muy chocante. Pero la gente estaba fascinada. Ya con eso estaba pagado. El evangelio ya no era el evangelio de Jesús, era el evangelio de Judas. ¿Ya? Para ellos era lo máximo. ¿Por qué? Porque en su cultura la traición era la virtud más grande. Imagínense. O sea, si el hermano llega hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí hubieran llegado. Ya tendríamos un grupo, una iglesia seguidora de Judas, ¿cierto? Ya. Eh, es progresivo. Eso muestra de una forma muy particular cómo necesitamos avanzar, no quedarnos hasta un punto. ¿Ya? La percepción de ellos hasta ese momento fue que Judas era el héroe. El hermano se fue a su ruca que tenía con su esposa, llorando, enojado, pateando la perra, como diríamos chilenamente, y la esposa le oró por él, le dijo, mira esto, este otro, es parte de la lucha. Y él al otro día respiró profundo, oró al Señor, le dijo, dame la gracia para poder explicarle. Así que los volvió a juntar y todos, fascinados con Judas, se volvieron a juntar, y él siguió explicándoles el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Y lo interesante es que el hermano encontró una figura también cultural, donde la única forma de hacer las paces entre una tribu y otra era que un jefe de una tribu entregara a su hijo, ¿sí?, a la otra tribu para que pudiera haber paz. Y él entiende que el Espíritu Santo le muestra esto, así que después de toda la historia de Judas, va con la muerte de Jesús y enseña, ¿sí?, esta alegoría cultural, la aplica al Evangelio, y toda la tribu entiende, se le olvidó Judas, y entendieron que Jesucristo era el Hijo de Paz, ¿sí?, basándose en un hijo no ser nacido, príncipe de paz. Jesús es el Hijo de Paz, y se hace la paz entre Dios, el Creador, y ustedes que son los seres humanos. Y volvió a quedar la bataola por mano, pero todos llorando, todos entregando hasta Jesús, la tribu entera se entregó a Jesucristo. Fue tremendo, un libro muy lindo, si tienen la oportunidad alguna de leerlo, de encontrarlo, se llama Hijo de Paz, ¿ya? Pero el tema es que, imagínense si hubiera llegado hasta ese punto, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día, mis queridos hermanos, llegan a conclusiones apuradas de quién es Dios, sin haber leído, por ejemplo, toda la Biblia, o sin haber leído una buena cantidad de la palabra de Dios, ¿cierto? Nunca deberíamos desconocer que eso pasa en muchos de nuestros hermanos. Grandes problemas hoy en día en las iglesias
es porque un hermano fue, leyó algunos versículos y está con toda la gana, oh, y agarró ese versículo, lo leyó y se agarró ese versículo sin ver el contexto, sin ver lo que la Biblia entera nos dice. Y aquí va, hermanos, mis queridos hermanos, de nuevo, no se le puede pedir pera al olmo, ¿cierto, hermanos? Yo creo que están de acuerdo conmigo en eso. ¿Cómo le podemos pedir a tanta gente que reaccione correctamente hacia el Señor si no lo conocen? Si no se han dedicado a escudriñar la palabra, si no tienen maestros que les enseñen la profundidad de la persona, de la esencia de este ser magnífico de Dios. Imagínense, hay gente que no tiene ni idea de esto, hay gente que cree que sí, Dios, no sé, no saben cómo explicar ninguna cosa, ni lo más básico. Todavía hay gente que hermanos, en la radio, nunca me voy a olvidar, en la radio, unos hermanos, tristemente eran hermanos del ministerio radial de la cárcel, ¿ya? Y los hermanos diciendo, hermano, porque después de hacer muchas buenas obras, el Señor nos va a abrir la puerta al cielo. Imagínense, por la radio, hermano, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que hacer, como dijo Jesús, ¿cierto? Tenemos que hacer buenas obras. O sea, un evangelio absolutamente basado en buenas obras. Nada de conocimiento de la gracia, nada de conocimiento de la indignidad del ser humano, en fin, de todo lo que nosotros sabemos, hermano. ¿Ya? Y así hay mucha gente que de diferentes maneras ha terminado turbada por una mala enseñanza. ¿Y para qué decir en iglesias donde terminamos desenfocándonos del Señor y nos terminamos enfocando en un sinfín, sin fin de otras cosas que no edifican para nada, para nada? Y el tiempo en contra de cada iglesia. Lo más importante, hermanos, por eso es fortalecer nuestra vida devocional personal para luego usar la iglesia, ¿cierto? Como un medio donde podamos compartir con otros, alabar al Señor, y cuando Dios nos dé la oportunidad de bendecir a otros, los pequeños, como decía el hermano Norman, ¿cierto? Bendecirles con este conocimiento, de a poquitito, sí, hay que hacerlo. Y el resto hay que dejárselo al Señor, hermano. No podemos hacer nada más. La obra es de Dios y no es nuestra. Nosotros tenemos que estar seguros de hacer lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Muy bien, y con esto entramos al punto volviendo directamente a los atributos. Espero que hayan entendido por qué hice estos no son paréntesis, sino que son parte también de lo que estamos viendo, ¿no? Y quiero aquí, hermanos, que tratemos, por favor, si me acompañan a la palabra del Señor, ahí en Éxodo, ¿ya? Vamos a leer Éxodo 34, por favor. Si pueden buscar Éxodo 34, vamos a leer versículo 5, adelante, ¿ya? Bien, ¿lo tiene el hermano Marcelo? ¿Lo pueden leer, por favor? Sí. Amén. Dice ya, Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Vamos, Jehová, antes de fuerte en Marcelo. Vamos, lo voy a ir interrumpiendo, ¿ya? ¿Ya? Para entender el contexto. Seguramente lo han leído, ¿no? Aquí está el contexto. Es la respuesta de Dios a la petición de Moisés, capítulo 33. No me muevo de aquí si tú no vas con nosotros. ¿Sí? El Señor le dijo, mira, anda, muévete, yo voy a mandar mi ángel para que vaya con ustedes, porque si yo voy con ustedes, ustedes van a hacer que el pueblo va a hacer que yo lo haga desaparecer por su dureza de corazón. Moisés dice, no, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo, ¿cierto? Es tu pueblo, ¿sí? Y el Señor le dice, bueno, ya, ok, voy a ir contigo con el pueblo. Y ahí Moisés Patudito, ¿cierto? Le dice, bueno, Señor, ya que entramos en confianza, ¿te puedo pedir algo? Ya que he hallado gracia ante tus ojos. Y el Señor le dice, ¿qué quieres? Quiero ver tu gloria, ¿sí? Quiero ver tu gloria. Entonces el Señor le dice esas palabras memorables, le dice, no hay hombre que me vea y viva, así que lo que yo te voy a mostrar, sí, van a ser mis espaldas. Ya no te puedo mostrar mi gloria, sino caerías fulminado. Muy Moisés serás, pero la historia sería la misma para ti. Entonces el Señor le va a mostrar la gloria de él, pero le dice que no va a ser como Moisés lo quiere, ¿no? Así directamente. Y aquí tenemos, ¿cierto?, a Moisés.
Pero lo que acaba de leer el hermano Marcelo, sí, quiero que se fijen bien, que para que entendamos quién es el que va a proclamar el nombre de Jehová. Esto es muy importante, ¿ya? El versículo 5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién está proclamando el nombre de Jehová? Muchos creen que se refiere a Moisés, pero si ustedes leen bien, no se refiere a Moisés, se refiere a Jehová mismo. ¿Quién va a hacer la siguiente proclamación del nombre de Jehová? Es Jehová mismo. Es Yahvé mismo quien va a proclamar su nombre. Por lo tanto, lo que dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿sí? Es la proclamación de Dios mismo. Qué tremendo, qué maravilloso. Es Dios mismo quien va a revelarse. Aquí va a haber una revelación directa de Dios, hablando el mismo sobre sí mismo. Ya, hermano Marcelo, por favor. Bueno, el 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien, hasta ahí, hermano Marcelo. Gracias. Miren, me hubiera encantado que el versículo hubiera terminado hasta y tendrá la rebelión y el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no, ahí guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ojalá hubiera terminado hoy el versículo, pero la proclamación de Jehová es completa. ¿Se dan cuenta el contraste que hay aquí? Hay un claro contraste, ¿no? Dios revelándose, por un lado, misericordioso, compasivo, lento para la ira, ¿sí? Que perdona la iniquidad. Pero después el Señor se manda el extremazo, ¿no? Y se va al otro extremo. Y dice, pero que no tendrá por inocente al culpable, sino que lo visitará, ¿cierto? O sea, en castigo, no solo a él, sino a su generación y hasta la cuarta generación. Es potente, ¿no, hermanos? No sé si lo ven potente ustedes, yo lo digo, wow, tremendo. Es por eso que a algunos les parece raro que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque aquí pareciera que viéramos a un Dios vengativo, que visita la maldad, o sea, como que se ensaña contra aquellos que son rebeldes. Pero antes acababa de decir que él era misericordioso. Bueno, explíquenme esto, como misericordioso, compasivo, perdona la iniquidad, pero por otro lado dice, el otro lado da vuelta a la moneda y sale la otra cara de la moneda que dice que él visita la maldad, en otras palabras, él va a castigar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? El castigo mío vendrá, ¿cierto? Porque de ningún modo tendré por inocente al malvado, sino que visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Wow! Y tantos hermanos que les gusta, ¿cierto? Esa parte así como, ¡wow! Les fascina este versículo, ¿no? Dice, hermano, que el Señor va a visitar tu maldad sobre tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hasta la cuarta generación. Ya le encanta a algunos pastores, hermano, si no te congregáis, no diezmáis, hasta la cuarta y tercera generación te va a visitar. Se agarran de este versículo, ¿no? Hay otros que les gusta la primera parte de la revelación, ¿no? Los que predican, no, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Hermanos, Dios se ha revelado de las dos maneras, ¿sí? Compasivo, misericordioso, pero absolutamente implacable con la maldad y la iniquidad del ser humano. Está claro que cuando habla de compasivo, de que va a perdonar, ¿cierto? Que perdona el pecado, es para los que se arrepienten, ¿cierto? Y que la maldad él la va a visitar sobre aquellos que no se arrepienten. El arrepentimiento es lo que toca el corazón de Dios, ¿sí? Y lo lleva a él decidir cómo va a actuar sobre alguien. El arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento toca el corazón de nuestro Dios. Ahora, se dan cuenta cómo aquí se presentan estos dos grandes aparentes extremos de Dios, ¿ya? Y esto es muy importante porque uno de los grandes problemas que se tiene, que los cristianos tienen, hermanos, cuando se tratan los atributos de Dios, es que toman partido de algunos atributos. O sea, les gustan más a unos que a otros, ¿sí?
Y eso está clarito, ¿no? Yo creo que ustedes lo saben. Cristianos hoy día, hermanos, predicadores que dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento, por eso les conviene diferenciar al Dios del Antiguo. No, el Dios del Antiguo Testamento es diferente. No, ese es el mismo Dios. Jehová es inmutable. Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que nosotros no logramos entender como Él quiere que nosotros lo veamos, ¿cierto? En todo el aspecto del Antiguo Testamento en conjunto con el Nuevo Testamento. Hermanos queridos, cuando vemos la cruz, pocas veces en mi vida como cristiano yo he escuchado hablar de la cruz como una manifestación de la justicia de Dios. Siempre la he escuchado, o la mayor cantidad de veces la he escuchado como una expresión de ¿qué? Del amor de Dios, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué nos grita la cruz? Amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero la cruz solamente nos grita amor. La cruz nos grita justicia, hermanos. Es la justicia de Dios manifestada. Es el amor en el sentido que Él muere por nosotros. Pero tenemos que entender todos nuestros pecados, hermanos queridos. Cada pecado de cada ser humano, todo pecado fue pagado sobre Jesús. Entiendan una cosa, aquí no existe como un perdonazo. ¿Sí? ¿Han escuchado ese término, no? Perdonazo. No, Dios no perdonó. Hermano, entendamos esto. Quiero que entiendan bien en el sentido que lo quiero decir. No quiero que suene raro. Dios no perdonó, o sea, no pasó por alto ni un pecado mío, ni los suyos, ni los de nadie. Dios no pasó el pecado por alto. Dios enjuició toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Él tenía que ser justo. La justicia de Dios, el juicio de Dios, ¿sí? Y la ira de Dios, que la vamos a ver después, ¿cierto? Recayó sobre nuestra terrible realidad pecaminosa, sobre nuestro asqueroso pecado, ¿sí? Nuestro maldito pecado, cayó el juicio de Dios sobre el pecado. Hermano, tu pecado y mi pecado fue pagado, ¿sí? Lo pagó Jesús. La cruz muestra esto, mis queridos hermanos. Dios no perdonó, no nos perdonó porque le cayéramos bien o porque Él sencillamente nos amara. Él nos perdonó porque Jesús pagó nuestro castigo. Amén, ¿sí? Lo entendemos, ¿no? Eso es. Por lo tanto, la cruz no solo nos grita amor, nos grita justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Con razón, con razón, uno puede llegar a pensar de que ni aún en la eternidad vamos a lograr sondear totalmente lo que significó la obra de Jesús en la cruz. Es algo inefable. Va mucho más allá de nuestra teología, va mucho más allá de nuestra doctrina, va mucho más allá de lo que leemos en la Biblia, va mucho más allá de lo que logramos percibir nosotros o entender. Toda la ira, el justo juicio de Dios cayó sobre Jesús. Su dolor, su muerte, su tortura, todo lo vivió para que nuestro pecado fuera cancelado. ¿Sí? Pero es muy importante que entendamos eso. ¿Fue cancelado en qué sentido? No fue cancelado en que Dios dijo, ya, ok, ya, voy a obviar su pecado. No. Él dijo, todos sus pecados van a ser pagados. Yo voy a enjuiciar todo el pecado de la humanidad. Lo voy a hacer sobre mi Hijo, Jesús. Así que, mis queridos hermanos, la cruz no solo grita amor, también grita justicia. Y esto es algo maravilloso. Esto es, como dicen algunos, tierra santa. Es aquello que nos lleva a adorar, ¿no? A decir gracias, Señor. Hermano Marcelo. Justamente con respecto a lo que usted dice, me acordaba de la oración del Señor en el Getsemaní cuando decía que pase de mí esta copa. Y esa copa que el Señor decía, o sea, que no quería beber, porque cuando dice que pase de mí, porque Él no la quería beber. Y era justamente la copa de la ira de Dios, porque como dice la palabra, Dios está airado con la humanidad, producto del pecado. Y en Apocalipsis igual habla de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, Él fue quien bebió esa copa de la ira de Dios por amor a nosotros, Gracias. para
rescatarnos y para que nosotros pudiéramos beber de esa otra copa de la gracia de Dios por Así medio es. de Jesucristo. Amén, amén. Así es. Así es, hermano Marcelo. Eh, Jesús es nuestro abogado hoy, ¿sí? En la cruz no fue nuestro abogado, fue nuestro sustituto. Sí, lo entendemos, ¿no? Un abogado es aquel que va, presenta un caso y dice, ya, suéltenme a este porque logré demostrar que es inocente. En la cruz no se demostró que éramos inocentes, se demostró que éramos culpables. Entonces Jesús no va y nos saca de la prisión y aquí se arregló todo. No, no. Él nos saca de la prisión y él se queda preso. Esa es la idea, ¿no? Nosotros tendríamos, por eso cuando decimos, nosotros tendríamos que haber estado en esa cruz. Eso es literal. Eso es literal. Pero hoy día se dice tanto que parece que se le pierde el gusto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo siempre que nos refresque esto. Este es material para nuestra adoración, es leña seca para nuestra adoración, hermano. Es saber que ahí Jesús estaba pagando. Por eso fue tan complicado para él. Él percibía, sabía el peso que iba a venir sobre él, hermanos. Hay veces que se describe, ¿cierto?, a los demonios atormentando a Jesús, hermano, ahí en la cruz, pero hay veces que hay tanto mito, tanta leyenda, ¿no? Más que los demonios atormentando a Jesús, hermano, era mi pecado. El sufrimiento de Jesús no se lo hicieron pasar los demonios, se lo hizo pasar el Padre. El Padre dejó que cayera todo ese sufrimiento sobre Jesús. El Padre permitió que todo eso terrible, esa copa, como decía usted, hermano Marcelo, la bebiera él y solo, hermanos, absolutamente solo, sin la ayuda de nadie. ¿Ya? Y lo vivió por toda la humanidad, hermano. Es un golpe físico, fue un golpe emocional, psicológico, fue un golpe espiritual. Y ninguno de los tres, ni el físico, ni el psicológico, ni el espiritual, nosotros lograríamos sondear lo que significó para el maestro. Con razón. Con razón es digno de nuestro amor, de nuestra adoración, con razón es digno de que el Padre dijera que toda rodilla se debe doblar ante Él y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Con razón, hermanos, con razón. Bueno, gloria al Señor. Hermanos, esto tiene que ver con el equilibrio en los atributos de nuestro Dios. No hay atributos en desequilibrio en Él. Sus atributos es como Él es, ¿sí? Es como Él es. Y aquí no hay que abanderarse. Lo peor que uno puede hacer es abanderarse. Hay tantos cristianos que les encanta Dios es amor, ¿sí? Hay cristianos incluso que dicen, miren, sí, Dios es todo, Dios es santo, pero sobre todo es amor, porque Juan dice que Dios es amor. Yo sé que lo han escuchado, ¿no? Pero cuando uno hace énfasis en el amor de Dios, diciendo que por esencia Dios es amor, y como dejando en segundo lugar los otros atributos, estamos cometiendo un grave error. Sí, es verdad, Dios es amor. Dios no tiene amor, amén, ¿sí? Él por esencia es amor, pero Él también por esencia es santo. No porque la Biblia no diga Dios es santidad, significa que la esencia de Dios no es santa. Dios por esencia es amor, Dios por esencia es santo, Dios por esencia es justo, Dios por esencia es compasivo, Dios por esencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo entendemos, no? Su esencia es así, no hay una lucha, no son caretas, no es que Dios en un momento sea amor y en otro momento sea justicia. Dios siempre es amor, siempre es justicia, siempre es santo, siempre es fiel, siempre, en su eternidad. Recuerden, si aquí comenzamos a aplicar esos 4 atributos maravillosos, inmutabilidad, no cambia, Él siempre es lo mismo, es el mismo, todas sus características son siempre las mismas, no hay sombra de variación en Él. Por lo tanto, cuando se manifiesta su amor, Él no deja de ser justo, ¿sí? Y cuando Él manifiesta su justicia, no deja de ser amor. No hay aquí no, es que, ¿saben qué? Dios es tan bueno, tan Padre nuestro, que Él le permite a su amor dominar su justicia. No, eso no sirve. Eso es basura, con todo respeto, hermanos, si alguna vez lo han escuchado. ¿Ya? Es demasiado romántico. No. Y ese romanticismo hay que eliminarlo de aquí. ¿Ya?
porque nuestro Dios es mucho más grande que esto, ¿sí? Ahora que nosotros no lo logremos entender ni dimensionar es otra cosa, pero Dios se muestra perfectamente en cada uno de sus atributos, siempre y en cada instante nuestro, cronológicamente nuestro, ¿no? Él está fuera de la cronología, ¿ya? No, él nunca va a pasar por alto, hermano, su justicia, nunca. Lo que pasa es que su amor es plenamente justo y su justicia es plenamente amorosa, ¿ya? Y se manifiestan de una forma maravillosa sus atributos. Ahora, al ser humano le conviene desequilibrar, ¿no? ¿Cuántos cristianos tienen llena la boca de decir, no, es que Dios es amor? No, Dios me perdona. No, lo que yo estoy haciendo, bueno, tal vez sea malo, pero Dios es amor. La gracia de Dios. Y hoy día nos llenamos, especialmente en noviembre, con la reforma, ¿no? Las 5 solas, solo por gracia, y nos llenamos la boca de la gracia, la gracia, la gracia. Hubo un escritor, un pastor alemán que murió en las manos de los nazis, muy famoso, que él escribió un libro que se llamaba Gracia Barata, ¿sí? Suena fuerte, ¿no? Pero se refería a eso. Se refería como hoy día a la iglesia, y eso que estamos hablándolo hace a mitad del siglo pasado, pero hoy día es perfectamente aplicable ese libro hoy en día, ¿ya? Donde se muestra tristemente cómo los cristianos desvalorizan la gracia. Desvalorizamos la gracia de Dios. Cuando decimos, no, pequé, pero la gracia de Dios, Dios es diciendo gracia, me tiene que perdonar, ¿sí? No, es que como Dios es misericordioso, Él tiene que perdonarme, porque si no se negaría a sí mismo. Otra tontera más, otra basura más. Dios no se niega a sí mismo, ¿ya? Cuando decide no perdonar mi pecado, sino castigarlo porque yo no me arrepentí. Dios no se está negando a sí mismo. Dios está haciendo perfectamente, ¿sí? Perfectamente Dios al castigar el pecado, hermanos queridos, ¿ya? Y es fascinante, en el sentido negativo. A mí me fascina cuando, voy a usar otra palabra, es asombroso, suena mejor, ¿ya? Es asombroso, sí, porque no me fascina, me asombra cómo hay tanta gente tan rápida, especialmente cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor, de sacar el gran atributo del amor de Dios. Pero ¿por qué somos tan abiertos, ¿no?, a exaltar el amor de Dios y a creer que Dios es amor? ¿Y por qué nos cuesta tanto creer que así como Él fue amoroso en un momento con nosotros y perdonador, en otro momento no puede ser drástico y castigador con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cristiano tiene el derecho de creer que Dios no va a castigarlo. No entiendo. No es que, hermano, tú no estás entendiendo los atributos de Dios. No, perdóname. Lo que tú no estás entendiendo es que la Biblia dice que Dios castiga a sus hijos. ¿Sí? ¿O no, hermanos? ¿Sí? Dios castiga, ¿no? Sí, hermano. El cristiano que cree que Dios no lo castiga porque él está dándole un énfasis a un atributo de Dios que es el amor, más encima malinterpretando lo que es el amor, ¿sí? Bíblicamente, está atribuyéndole una emoción absolutamente humana, ¿cierto?, a Dios, porque Dios no ama como ama al ser humano. Su amor es perfecto, no como el nuestro. Su amor no es emocional como el nuestro, no es circunstancial como el nuestro. ¿Ya? Y aquí hay otro problema de desconocimiento. Y hay gente que dice, no, Dios no castiga. ¿Cómo me va a castigar? ¿Sí? ¿Cómo me va a castigar? Si me ama. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacamos ese derecho? ¿De dónde se saca? Se saca de desvirtuar por desconocimiento o sencillamente por conocimiento, porque por conveniencia, los atributos de Dios. También se cae en el error el hermano que siempre está hablando de santidad, ¿no? ¿Ya? Y también se cae en esto, ¿no? Muchos predicadores, ¿no? No, hay que hablar el pecado como se debe, ¿sí? Pecadores, ¿ya? Y se le encanta la predicación de Jonathan Edwards, un predicador de los años 1800 de Estados Unidos, ¿sí? Pecadores en manos de un Dios airado. Ya, wow, un tremendo sermón, ya, que dicen que los que la escuchaban sentían que les ardían los pies, ya, por el poder con que Jonathan Edwards predicó. Yo no estuve presente en esa prédica, así que no puedo asegurar que fue así, ya,
Pero eso son de las tantas cosas que hacen muchos cristianos, idealizando ciertos hombres de Dios, que no es malo verlos como ejemplo, pero hay que ser cuidadoso también. Mejor mirar a Jesús. Es mejor mirar a Jesús, ¿sí? Y Jesús nos mostró claramente que la justicia de Dios en su propia vida, en su propio sacrificio, que la justicia de Dios está vigente, ¿sí? Pero también su amor. Dios es bueno, por supuesto que es bueno, ¿ya? Doy un ejemplo, mis queridos hermanos. La paciencia de Dios. Cuando Dios castigaba al pueblo de Israel, ¿significaba que odiaba al pueblo de Israel? Lo seguía amando y por amor los castigaba. Pero en el concepto humano, especialmente la psicología de hoy en día, especialmente la psicología infantil, ¿no? No, es que al niño no se le puede decir que no, ¿sí? Tengo una prima que dice, no, a los niños no se les tiene que decir que no. No se les tiene que reprender. No, 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 no. Yo no reto a mis hijos. Bueno, ahí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Pero si alguien quiere seguir la palabra de Dios, la Biblia enseña que al hijo se le tiene que castigar y reprender. Ahora, sí también enseña cómo tiene que hacerse. Nunca con ira, porque es el otro problema. Se cree que Dios castiga con ira. No, no, no. ¿Por qué? Porque se malinterpreta la ira de Dios también. ¿Ya? Que Dios está irado y por eso me va a castigar con ira. No, 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 hermano. Imagínense un Dios tan perfecto como Él saliéndose de sus casillas. Yo no me lo puedo imaginar así. No me lo puedo imaginar así. Obviamente, él usa un lenguaje que lo vamos a ver después, ¿cierto? Con respecto a la ira, ¿ya? Pero no es mi ira. Yo cuando me airo, hermano, me descontrolo. Después tengo que estar pidiendo perdón por mi descontrol cuando yo me airo, ¿ya? Gracias a Dios es algo que yo lo digo en mis tiempos mozos. Uno de mis grandes problemas era la ira, ¿ya? Tiempos mozos. El Señor, gracias a Dios, lo trató. Pero eso pasa con muchos que en algún momento, por diferente, hasta los más pasivos, en algún momento, ¡pah!, explotaron, ¿no? De hecho, dicen, los más calladitos, los más pasivos son los más peligrosos. Cuando estallan, las van guardando. ¡Pah! No, imagínense a Dios diciendo, ya, Señor, respira profundo, Señor. 1, 2, 3, ya, ¿te calmaste? Sí, ya me calmé, hijo, ya, tranquilo, ya. Churra, perdón, me emocioné y, me emocioné tanto que desapareció el universo, porque imagínense un Dios descontrolado con tremendo poder, hace desaparecer el universo, hermano. ¿Ya? No, Dios no es así. Su ira no es así. Su juicio no es así. ¿Ya? Entonces, cuando Dios castigó al pueblo de Israel, era porque el pueblo de Israel ya llegaba a un punto en que su justicia tenía que entrar en acción. Su paciencia les había dado oportunidad. ¿Sí? Por lo tanto, el Dios de la paciencia, que también es un Dios de justicia, tiene que manifestarse, porque en su justicia Él no puede pasar por alto la maldad. Mis queridos hermanos, los cananeos, ¿se recuerdan del juicio de Dios sobre los cananeos, no? Hoy día se nos critica a los cristianos que tenemos un Dios genocida, ¿sí? Porque mandó a su pueblo a matar mujeres y niños, guaguas, todo. Lo que se les pasaba por delante, había que eliminarlo. Eso se llama genocida. Pero el término genocida se aplica a los seres humanos, no a Dios. Dios es el dueño de la vida. Dios a quien quiere le da la vida y a quien quiere se la quita, ¿cierto? Y Él también sabe cómo quitársela. El tema es por qué Dios incluso es un juicio tan fuerte sobre los cananeos. La Biblia explica que la religión cananea era una de las religiones más atroces de ese tiempo. Niños quemados vivos, hermanos, en los dioses de un dios como Dagón, ¿sí? La inmoralidad sexual era tremenda, depravada. O sea, hay que imaginarse un poquito, hermano, cuando hay depravación, ¿no?, en la mente del ser humano, ¿qué pasa? ¿No andan persiguiendo a un alcalde por allá en el sur porque se violó a unas cuantas niñas, porque se aprovechó de otras? ¿No? Y no solamente uno, creo que están en juicio como 3 más, ¿ya? Y uy, qué terrible, qué terrible. ¿Por qué hablamos? Se nos olvidaron los curas ya. La Iglesia Católica es experta en hacer desaparecer todas las atrocidades que han hecho, ¿no? Y hoy día nadie habla de los curitas pedrastras ni de los curas violadores. ¿Para qué hablamos de ciertos pastores también, no? Si tenemos que ser sinceros. Pero esta cuestión sexual es más grave en los curas porque ellos con la cuestión del celibato, lo entendemos, ¿no? Tratan de negar su naturaleza humana. Por lo menos los pastores se casan, ¿no? Ya, por lo menos, los líderes evangélicos. Pero, ¿de dónde sale toda la atrocidad, la inmundicia? Lo que se puede llegar a hacer con niños, hermano.
imagínense en ese tiempo, en una sociedad tan atroz, ¿sí? Como la cananea. Detrás de la idolatría siempre hay demonios. Y detrás de la idolatría siempre también hay demonios que se deleitan en todo lo que es depravación sexual. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de niñas violadas, niños violados en una cultura así? Era terrible, hermanos. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo Dios fue y eliminó niños, eliminó mujeres, eliminó a todo? ¿Dejó de ser Dios amor? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Ahí vemos un Dios enojado, un Dios airado. ¿Sí? No, es un Dios justo. No podía permitir que siguiera esa depravación en este pueblo. De hecho, en Levítico 18:25 dice que la tierra vomitó a sus habitantes, usando esa figura tremenda, ¿no? Hablando de lo terrible que eran los cananeos. Por lo tanto, lo que hace el pueblo de Israel es sencillamente ser la espada del juicio de Dios. Nada más que eso. Nada más que eso. Sobre un pueblo terrible. Aparte que, hermanos, Dios no permitía la tortura. ¿Sí? Todos esos niños, esas mujeres que murieron rápido. ¿Sí? La espada eficaz, rápida. Dios no permitía que fueran como los asirios, que los desollejaban vivos, que les cortaban la nariz, que les cortaban la oreja, que los arrastraban, ¿cierto? Cuando después que le abrían un poco la piel, los arrastraban. No. Dios no permitía nada. La muerte era rápida. Era un juicio rápido. ¿Lo entendemos, no? Por lo tanto, no había un sufrimiento al niño torturándolo. Más terrible, hermanos, era lo que hacían los propios cananeos, de tomar a sus hijos y tirarlos para que se cocieran vivos en el fuego. Por favor, cuando la gente no entiende esto, ¿sí? Porque no le conviene, ¿sí? Es fácil juzgar al Dios de la Biblia. Pero cuando nosotros comenzamos a conocer los atributos de Dios, comenzamos a interpretar correctamente las acciones de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que un padre mande a morir a su hijo? ¿Qué tipo de padre es este Dios que manda a morir de una forma tan terrible a su hijo Jesús? ¿Sí? Pobrecito Jesús, su papá lo mandó a morir, ¿cierto? Y de una forma tan terrible. Ignoran la triunidad maravillosa de Dios. Esa triunidad que era un decreto en la eternidad, lejos de nuestra creación, en un momento que nosotros no conocemos ni vamos a conocer jamás, ¿sí? Decidieron salvarnos. Y el Padre envía a su Hijo. El Hijo viene por voluntad propia, se entrega a sí mismo, ¿sí? Nadie obligó a Jesús a entregarse, Él se entregó a sí mismo. Y el Espíritu Santo revelándonos esto, una decisión plena, maravillosa, en perfecta comunión del Dios triuno, mis queridos hermanos, ¿sí? Así que la equivocada visión de los atributos de Dios, de la forma en que Dios es, la que nos lleva a una mala percepción de Él. ¿Y esto es por qué? Porque no nos dedicamos a estudiar a fondo sus atributos. No nos olvidemos, el próximo lunes, si Dios quiere, ya vamos a entrar en los atributos que los relacionan con nosotros, con su creación, ¿ya? Que lo hacen ser un ser que se baja a nosotros, ¿sí? Como el amor, la bondad, la santidad, la omnipotencia, la omnisciencia. Lo vamos a ver desde este punto de vista. Pero por ahora, mis queridos hermanos, nos quedamos con esta idea de que en Dios no hay variación. Sí, a mí me puede gustar más la bondad que la santidad de Dios, pero Dios es plenamente bueno, plenamente santo, y no hay variación en Él. No hay un atributo más potente en Él que otro. Él es perfectamente lo que Él es. Amén. No sé si hay alguna pregunta, mis queridos hermanos, por favor, háganla. ¿No? ¿Alguna votación? No, clarito. Gracias, Muchas hermano. gracias. Hermana Miriam, por favor. Sí, quiero hacer una pregunta Por supuesto. referente al versículo 7 de Éxodo 34, perdón. Sí. Sí, donde dice que dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres, de los hijos y de hasta la cuarta generación. Ajá. Pastor, muchas veces estos versículos se toman sobre las enfermedades también. De que Sí. ¿cierto? Que las enfermedades se heredan por esto, porque el Señor dijo, porque muchas veces las enfermedades se las atribuyen al pecado.
Dice, está Sí, enfermo, ¿y qué pecado habrá cometido, no? exacto. Muchas veces pasa eso, ¿cierto? Uno ha escuchado. Entonces, yo he escuchado que por este versículo atribuyen que uno hereda las enfermedades de los padres, o los pecados, porque los papás pecaron, nosotros estamos enfermos. ¿Están así? Buen punto, hermana. Si uno lee Ezequiel, que es un profeta posterior, mucho más posterior a esto, Dios deja muy claro, dice que desde ahora para adelante ya el hijo no va a sufrir mala dentera, ¿cierto? Por la mala alimentación de sus padres. ¿Sí? En otras palabras, él dice que Dios va a ser responsable a cada persona de su propio pecado. Por lo tanto, los hijos ya nunca más pagarán por los pecados de los padres. Ahí hay una aclaración con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere aquí? Lo que Dios está diciendo es sencillamente de que ante la terquedad, ¿sí? De generación tras generación, Dios va a seguir visitando la maldad del hombre. En ningún momento este versículo quiere decir que por culpa de los padres los hijos van a pagar. Ya, si no, Dios sería injusto. Lo que Dios está diciendo, que cuando se trata de iniquidad y de terquedad de corazón, si los hijos siguen siendo iguales, Dios va a seguir visitando, va a seguir visitando. Sí, y no solamente hasta la cuarta generación, sino va a seguir visitando. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer vista gorda del pecado. Y eso, ¿dónde tenemos un ejemplo de esto? ¿Sí? Lo tenemos en el caso de los jueces. ¿Sí? La primera generación, que era libertada, ya estaba bien. La segunda generación, ya se empezaba a descarriar, empezaba a hacer cosas malas. La tercera generación, ya estaba peor. Entonces Dios visitaba y llegaba un momento en que las generaciones estaban absolutamente en rebeldía contra Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios los castigaba. ¿Ya? Así que en ese sentido es el contexto del Antiguo Testamento. Y ahora concluimos con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, clarísimo es que cada uno responda ante Dios por sí mismo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedades generacionales, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando ocupamos la palabra de Dios. ¿Ya? Si yo encuentro que este versículo, creo que, a ver, ¿cómo lo veo? Lo veo tomando este versículo y queriendo interpretarlo para apoyar mi tesis, más que lo que el mismo versículo quiere explicarme. ¿Existen enfermedades generacionales? Por supuesto que existen, ¿no? La diabetes es heredable, el SIDA es heredable, ¿sí? Y tristemente y físicamente, los hijos están pagando por los padres, ¿ya? Pero esto es sencillamente por herencia física, es por lo natural, por la naturaleza, ¿ya? No tiene nada que ver con un castigo divino, para nada. Absolutamente para nada, hermano. No encuentro en el Nuevo Testamento ningún versículo, ni sombra de algo que apoye que Dios está castigando a un hijo por el pecado de su padre. De hecho, me asombró mucho escuchar a un predicador hace poco, ya como dándole tanto énfasis, diciendo, ¿cierto?, que cuando hay una persona que es, no sé, el caso de un divorcio, ¿no? Que alguien hace que el otro, ¿cierto?, al que obliga a divorciarse, hace que ese que no quiso divorciarse, pero se divorció, también lo hace pecador el pecado de alguien. Me complica escucharlo de un hombre que se supone que, entre comillas, uno de los grandes teólogos de hoy día, como aplicando, justificando que yo puedo hacer pecador a otro. Eso es difícil. Es difícil, es raro escucharlo en un hombre que se supone que está letrado, ¿no? No voy a decir quién es, ya, porque no, en fin. Se llama Raúl Jorquera. No, es un gringo, no, gracias señor, nuestro pastorcito querido no incurre en estas cosas. No, porque la Biblia es muy clara en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que al ser Dios es un Dios justo, ¿no? En Romanos el apóstol Pablo es tan maravilloso donde dice que el justo juicio de Dios, el juicio de Dios va a ser justo. Nosotros no entendemos cómo va a ser el juicio arriba, ¿sí? Todavía no logramos entender qué Dios va a hacer con aquellos que nunca escucharon el Evangelio. No es el problema nuestro, hermano, es el problema de Dios, y Dios es juez. ¿Ya? Nosotros no somos ni abogados, pues, hermano. ¿Cómo se llaman los que ayudan a los abogados? Asistentes de abogados. ¿Cómo se llaman los otros que ayudan a los...? Bueno, todo eso, ¿eh? No somos de esa casta. Ese es un tema de Dios. Lo maravilloso es que Pablo dice que el juicio de Dios va a ser justo. Y ese es un tema de él, porque Dios es justo. Entonces, sería muy, muy injusto, ¿cierto?, de parte de Dios, aplicarle el pecado de uno a otro. Los hijos no pagan, ¿sí?, ante Dios, por los pecados. ¿Sí? Tristemente, sí pagan
por nuestras acciones, como consecuencia de nuestras acciones. Eso sí, tristemente. ¿Sí? Más o menos claro, hermanita Miriam. ¿Sí? Esto pasa también porque o escuchamos a un predicador darle un mal énfasis a ciertas cosas, y también ¿por qué? Porque desconocemos en la profundidad de cómo es Dios. Nos es tan fácil, como decía yo en delante, apresurarnos en ciertas conclusiones de la palabra sin conocer la palabra completa. ¿Sí? Cuidado con eso, hermanos. Ya, cuidémonos. No le digo que se cuiden ustedes, porque sé que ustedes están enfocados, pero tengan cuidado cuando escuchen esto, ¿sí? Que otros están dándole cierto énfasis a algunas cosas. La mayoría de las falsas doctrinas parten por dar un sobreénfasis a un aspecto de la palabra o un aspecto de Dios. ¿Sí? Se toma de una característica, de un atributo de Dios y se agarran con todo eso, sobre eso y terminan haciendo una doctrina completamente lejana al Dios verdadero. Por ejemplo, muchos hermanos dirían que la soberanía, Dios es soberano y le dan con todo eso. O sea, en otras palabras, para ellos Dios es soberano y al ser soberano, todo lo que ocurre, ¿sí? Es producto de que Él lo decretó. Decreto, soberanía. Hay que ser cuidadoso también con eso. ¿Sí? Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dios es soberano? Por supuesto que es soberano, ¿sí? Pero hay que saber cómo se enfoca la soberanía de Dios, ¿cierto? Manifestada con sus otros atributos. Pastor, lo mismo que uno también ve gente sana, que son pecadores. Exactamente. Mueren llenos Están de más vida. partidos que los mismos enfermos. Entonces, hay que cuidarse en ese aspecto. Yo tuve una vivencia con el cáncer que el Señor me permitió vivirlo. Porque yo decía, en mi familia, por parte de mi papá y de mi mamá, nadie tiene cáncer. Entonces yo decía, a mí jamás me va a dar cáncer. Yo tenía más miedo por la familia de mi esposo. Yo decía, Señor, por favor, que no llegue esa enfermedad a mis hijos, porque por la familia de mi esposo ellos son tendientes al cáncer. Que sean, yo decía al Señor en mi oración, que sean como yo, como mi generación, Señor. Yo no tengo abuelo, padre, ni tío, nadie que tiene cáncer. Yo decía, Señor, permíteles que sean como yo. Mire la ignorancia. Después el Señor me dijo, sí. Pero tampoco estaba mal, por eso No, usted creía. sí, porque yo lo firmaba, pero todo está sujeto a Dios. Exactamente, sí. Para mí fue una maravillosa experiencia. No digo que no fue dolorosa, Obvio. fue dolorosa, pero ver a Dios ahí, ya dije, ya, Señor, vamos, dale. Con tu ayuda, voy a estar. Y acá estoy. Ahí está. Sí, bien, gracias al Señor. Qué lindo. Gloria a Dios por eso. Sí, amén. Toda la razón, hermana Sandrita. Ya. Vuelvo a decir, hay tanta gente que se apura. Sí, en conclusiones, hay que ser cuidadoso, hermano. Otro ejemplo para orar. Ya está, no sé, viene una tormenta, mató a tanta gente. Sí, Dios. Dios haciéndole pagar a estos pecadores. Culpamos a Dios de cosas que Dios ni ha hecho. ¿Ya? Como también desconocemos a Dios en cosas que sí Él hace. Hay que ser muy cuidadoso cuando llegamos a conclusiones. ¿Sí? Amén. ¿Podemos orar, hermanos? Sí.